Como bien saben, estamos predicando en el Evangelio de Juan. Y desde hace 2 domingos, con el de hoy 3, estamos trabajando en el capítulo 5. Si ustedes recuerdan, el capítulo 5 empieza con una narrativa del milagro que hace el Señor Jesucristo de sanar a un paralítico que llevaba, dice la palabra, alrededor de 38 años en esa condición, y que fruto de ese milagro, de esa misericordia que el Señor hizo con ese hombre, en vez de recibir gratitud y agradecimiento por los líderes de la iglesia, entonces el Señor Jesucristo viene siendo acusado por haber violentado el mandamiento de trabajar los sábados, y a lo cual el Señor Jesucristo responde diciéndole que Él actúa en íntima comunión con el Padre y que lo que ha hecho responde al cumplimiento de la voluntad de Dios. Es por eso entonces que en el día de hoy nosotros vamos a estar viendo, y quiero que abran su Biblia, y que tenga Biblia física, todos vamos a ir al capítulo 5 de Juan, y el que tenga su Biblia de manera digital también va a ir al capítulo 5 de Juan, y vamos a ubicarnos en el versículo 30. El bloque que corresponde hoy va desde el versículo 30 hasta el versículo 47. Los que tienen la Reina Valera en mano van a ver que la Reina Valera le pone un título a este bloque que se llama Testigo de Cristo. Y nuestro pasaje se llama, ese bloque, Testimonio de que Jesucristo es Dios. Repito el nombre del pasaje: Testimonios de que Jesucristo es Dios. Entonces vamos a leer juntos todos. Versículo 30. Dice el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca ha oído su voz, ni haber visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros,
porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Glorias de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos a los otros y no buscar la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Alguien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Noten el contexto en el que se desarrolla este pasaje que acabamos de leer, de Juan 5, del versículo 30 al 47. Este pasaje está precedido de una gran afirmación que el Señor Jesucristo hace cuando declara que Él es igual al Padre. Y los judíos acusaron a Jesús porque había sanado a un paralítico, pero además con esta afirmación se estaba haciendo igual al Padre. Y eso, sin lugar a duda, para los judíos era una blasfemia que debía ser castigado nada más y nada menos que con la muerte. Y por eso dice el texto anteriormente que ellos perseguían a Jesús para matarle. Pero el Señor, lejos de corregir o de matizar sus palabras, vuelve en este pasaje a reafirmar su íntima unión existente entre Él y el Padre. Fíjense cómo Él inicia en el versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Sin lugar a duda que estas verdades que el Señor Jesucristo ha expresado delante del pueblo y de los miembros del Sanedrín y de la iglesia, estas verdades tan profundas debían ser confirmadas. Y el Señor, con sabiduría divina, presenta en este bloque de lectura testigos que van a respaldar su testimonio. Y eso es lo que el Señor va a hacer en esta escena. Esta escena es semejante a la de un juicio. Fíjense que el Señor Jesucristo lo que está haciendo es acusado por los miembros de la iglesia. Y por lo tanto, el Señor debe presentar conforme a la ley unos testigos. Y la ley dice en Deuteronomio 19:15 que cuando se fuera a presentar una persona que fuera a testiguar en contra de otra, debía ser 2 o más de 2. Y es por eso entonces que el Señor va a presentar en este texto
4 testigos que van a respaldar su testimonio. Sin lugar a duda que este momento debió ser muy humillante para el Señor, para el Hijo de Dios, ser juzgado por aquellos a quienes Él vino a salvar. Y todo por haber mostrado misericordia de levantar un paralítico que llevaba nada más y nada menos que 38 años postrado en un lecho. Sin embargo, Jesús soportó con mansedumbre todas aquellas acusaciones y se somete entonces a presentar los testigos que respaldan su testimonio. Podemos ver entonces el amor y la grandeza de Jesús para salvar a estos que le estaban acusando. En ese momento, cada palabra y cada obra de Jesús estaba mostrando el corazón del Padre revelada a través del Hijo. Recordemos el título del pasaje: Testimonio de que Jesucristo es Dios. Ese título nosotros vemos resumido en una idea central que está escrita en el versículo 36, la parte B de ese versículo, que dice: porque las obras que el Padre me ha dado para que se cumpliese, esas mismas obras, las que yo hago, son las que dan testimonio de mí. Esa idea central para el desarrollo, nosotros vamos a estar explicándolo en 3 puntos. Y anoten por ahí el primer punto. Punto número 1, que va del versículo 30 al versículo 32, se llama el testimonio de Jesús sobre su relación con el Padre. Testimonio de Jesús sobre su relación con el Padre. Entonces, notemos aquí en este versículo 30 que antes de Jesús presentar su testigo, Él vuelve a afirmar que Él actúa en perfecta obediencia con su Padre, siempre en la más plena comunión y armonía con Él. Esto es lo que Él quería decir cuando expresa la frase: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y el hecho de que Jesús dijera: no puedo yo hacer nada por mí mismo, no quiere decir que Jesús no tuviera el poder de obrar por sí solo, porque el texto nos revela que Jesús es Dios. Él lo ha confesado, lo ha manifestado, y es por esa declaración que está siendo acusado. Él es Dios, pero empieza el Señor diciendo que no puede hacer nada por Él mismo, manifestando entonces que Él se mantiene en absoluta comunión con el Padre. Él estaba estrechamente unido al Padre y que de ninguna manera iba a actuar de una forma independiente a su voluntad. Y por supuesto, entonces, esto implica que cuando los judíos criticaban a Jesús, también estaban criticando al Padre. Porque Jesús es Dios. Noten también que en este primer versículo, ese deseo apasionado del Hijo de hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, era una prueba clara
de que sus pretensiones no estaban viciadas o motivadas por una actitud egoísta. Miren cómo él dice, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Y dice la palabra que solamente hay uno que es justo, y ese es Dios. Y Jesucristo está actuando, diciendo que su juicio es justo, porque Él está haciendo la voluntad del Padre de aquel que lo envió. En estos versículos vemos revelada entonces la dependencia total del Hijo con el Padre. Vemos también que su autoridad no proviene del ego, ni proviene también de ambiciones humanas, sino que proviene única y exclusivamente de la obediencia perfecta con el Padre. Jesús aquí también declara que su juicio es justo. ¿Por qué? Porque Él está alineado con la voluntad divina. Y el único justo es el Padre, es Dios. Con esto en mente, entonces, ahora pasamos a nuestro segundo punto, que va desde el versículo 33 hasta el versículo 39. Y ahora sí, el Señor va a apelar a sus testigos. Y le hemos puesto entonces los testimonios que confirman la deidad de Cristo. Versículo 33 al versículo 39. Empieza el versículo 33 diciendo, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Jesús entonces presenta estos 4 testigos. El primer testigo que encontramos, ¿quién es? Juan el Bautista. Y cuando hablamos de Juan, sabemos que Juan fue profeta, porque la misma palabra lo revela, que Juan fue profeta y que los judíos creían en él y le seguían. Pero también sabemos cuando leemos los evangelios que Juan fue el precursor que había de preparar el camino para el Señor. Y eso está revelado en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 40, en los versículos 3 al versículo 5, y en Malaquías 3:1. Dice, allanar o preparar el camino para el Señor, voz que clama en el desierto. Ese era Juan el Bautista, a quien en más adelante, en Juan 10:1-3, también el Señor lo menciona como el portero que habría de abrir las puertas al verdadero pastor de las ovejas. O sea, Juan iría delante del Señor preparando el camino para su venida. Y eso está escrito desde el Antiguo Testamento. En cuanto a Juan, sabemos también que todo el pueblo le tenía como un verdadero profeta de Dios. Si lee en Mateo 14:5, en Mateo 21:26, vas a encontrar que se revela que Juan era considerado como un profeta de Dios. Y también veremos la magnitud de su ministerio. Todos los líderes de la nación le consideraban y le respetaban. Tanto así que ellos enviaron a donde Juan una comisión oficial
con el fin de preguntarle si él era el Mesías esperado. Por supuesto que Juan lo negó, pero como siempre, Juan aprovechó la ocasión para dar testimonio de la suprema grandeza de aquel que había de venir detrás de él. Por ejemplo, en Juan 1, 26 y 27, dice la palabra: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Los judíos tenían constancia de este interrogatorio oficial que se le había hecho a Juan. Y Jesús ahora lo presenta delante de ellos y le dice: vosotros, acuérdense que ustedes enviaron una comisión oficial donde Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Sin lugar a duda que el testimonio de Juan a favor de Cristo fue claro y fue inequívoco. Pero una y otra vez Juan afirmó que Jesús era el Señor anunciado por los profetas. Juan afirmó que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan afirmó que Jesús era el que bautizaba en el Espíritu Santo. Juan afirmó también que Jesús era el Cristo, que Jesús era el esposo. Él también afirmó que Jesús era el que viene de arriba, pero también afirmó que Jesús era el que hablaba la palabra de Dios. Sin lugar a duda que este testimonio que Jesús presenta delante de sus acusadores debió, sin lugar a duda, convencerle a lo que le acusaban. Sin lugar a duda que debió ser así, pero no pasó. Ellos siguen con su incredulidad delante del Señor. ¿Y qué hace el Señor con su misericordia y su amor? Entonces sigue presentando testimonio de que Él es Dios. Y ahora vamos con el segundo testigo que Jesús pone delante de ellos. Dice: las obras que el Padre me había dado para que se cumpliese. Ahora el Señor dice: ok, no le convence los testimonios que Juan da de mí. Entonces ahora el Señor va a decir lo siguiente. ¿Qué dice el Señor en el versículo 34? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Juan era un hombre. Y el Señor le está diciendo: yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El Señor tiene un propósito para salvar. Y es por eso que Él está testificando delante de ellos de que Él es Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que se anuncia desde el Antiguo Testamento. Habíamos dicho que el testimonio de Juan tendría que haber sido reconocido como fidedigno por parte del Sanedrín. Sin embargo, el Señor dice que no necesita credenciales ni certificados humanos.
Dice la palabra que él tenía mayor testimonio que el de Juan. Y lo va a demostrar apelando a sus mismas obras. Y dice, las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Esas obras a las que el Señor hace referencia aquí son los milagros de Jesús. Y nosotros que hemos leído reiteradas veces los evangelios y que hemos visto todos los milagros que Jesús hizo, quizás nos puede parecer normal esos milagros que él hacía, pero para aquella persona, para aquella generación de judíos que vieron con sus propios ojos lo que él hacía, en el mismo instante debió causarle una gran impresión, porque no se trataba de cualquier milagro. Estamos hablando de que Jesús, en su historia narrativa en los evangelios, relata la autoridad que tiene para sanar enfermos. Personas que habían pasado por todos los médicos que había, y cuando llegaban donde Jesús eran levantados y eran sanados. Pero también Jesús delante de ellos mostró un poder para resucitar muertos, para multiplicar panes, peces, para calmar tempestades. Y también de esos milagros que Jesús hizo delante de ellos, dice que echaba fuera demonios. Entonces podemos decir con seguridad que los milagros de Jesús fueron únicos por su carácter, por su poder y sobre todo por el alcance que tenían estos milagros. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, cuando el Mesías viniera, haría esos tipos de obras. O sea, el Señor está mostrando este testigo las obras que él hace para llevarlos a lo que le están acusando a que sepan que él es Dios. Ahora bien, si lo que Jesús hizo se hubiera tratado de algún aspecto aislado, tal vez los judíos pudieran tener la opción de buscar otra explicación. Pero las Escrituras revelan que las obras de Jesús eran tan variadas, tan por encima de toda la capacidad humana, tan diferentes de la antimaña que hacía el enemigo, que sin lugar a duda esto señalaba el cumplimiento profético que anunciaban las Escrituras del Mesías. No hay ningún camino que mostrara una cosa diferente, sino que todo apuntaba a que Jesús era el Mesías. Y podemos esto verlo en Juan 3:2, cuando el mismo Nicodemo, que era un principal entre los judíos, decía y reconocía sin reparo cuando él fue y tuvo ese diálogo con Jesús en la noche, y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
el mismo Nicodemo, que era principal entre los judíos, reconoce que las señales que el Señor hace no la puede hacer nadie que no venga de Dios. Y de hecho, ninguno de los otros judíos tampoco se atrevía a negar la autenticidad de las obras de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro de los muertos, que él les llama, dice la palabra que muchos creyeron en él por esa obra que él hizo. Y esta obra despertó los celos de los líderes religiosos. Tanto así que en Juan 11:47 dice la palabra: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, miren lo que dijeron ellos ante todas esas señales y todas esas obras que el Señor hacía. Dicen ellos, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así que una vez más, y contra toda lógica, aunque vieron mostradas las credenciales que el Señor le está mostrando de que es el Mesías, ellos se negaron a creer en Jesús. Con este segundo testigo que el Señor presenta, ellos se niegan a creer en Jesús. Sin embargo, ellos tienen la obligación de dar una explicación a todas esas obras que el Señor hacía. Ellos tenían que justificar ante el pueblo. Y es por eso que llegan al extremo de acusar al Señor de endemoniados. Y de que todos esos milagros que el Señor hacía, lo hacía por su relación con Satanás. En ese pasaje de Marcos 3, del versículo 22 al 30, narra que ellos decían que Jesús hacía esa obra por su relación con Beelzebú, a la cual el Señor tiene que responder diciendo que un reino dividido no prospera. ¿Cómo Satanás va a expulsar a los demonios? El Señor responde de esa manera. Pero sin embargo, en este juicio que el Señor se está defendiendo, de un juicio injustificado, el Señor viene ahora a presentar su mejor testigo de que Él es Dios. Y va a presentar en este momento al Padre mismo, quien dio testimonio de Él en el bautismo y en la Escritura. Dice la palabra que Dios había manifestado su voz dando testimonio de su Hijo en diferentes momentos. Recordemos el bautismo de Jesús. En Marcos 1:1 dice la palabra: y se oyó desde el cielo una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y más adelante, en el monte de la transfiguración, esa misma voz volvió a resonar. Y esta vez dice: este es mi Hijo amado, a él oír. Marcos 9:7. Pero también, cuando unos griegos se acercaron para ver a Jesús, el Padre confirmó nuevamente su gloria, y dice la palabra que se escuchó la voz de Dios afirmando que Jesús es el enviado.
Podemos ver estas tres citas que hemos hecho, exceptuando el caso de la transfiguración. Los otros dos casos fueron manifestaciones públicas en que todo el que estaba en el bautismo de Jesús escuchó esa voz audible que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y por eso el Señor presenta al Padre como su testigo de que Él es el enviado. Fíjense entonces cómo sigue el Señor en el juicio que tiene ante sus acusadores, diciendo, por eso Jesús les dice a ellos con firmeza: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Si este testimonio directo del Padre no era suficiente entonces para convencerlo, el Señor apela al testimonio más duradero y fiel, la palabra de Dios. Y les recordó, esto vamos leyendo en el mismo pasaje, y les recordó: ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros nos creéis. Con estas palabras Jesús señalaba que la incredulidad de los judíos revelaba que la palabra no había echado raíces en los corazones de ellos. Sabemos que desde tiempos antiguos el Padre había dado testimonio de su Hijo por medio de las Escrituras. Los profetas no solo anunciaban la venida del Mesías, sino que también revelaban detalles de su vida. Decían todo lo que el Señor iba a hacer, todo lo que iba también a padecer, ya había sido anunciado antes de que Él viniese. Hablaba también de esa obra redentora. Y todo aquello que había sido profetizado, sin lugar a duda que se estaba cumpliendo exactamente en la persona de Jesús. Y Jesús apela a lo que dicen las Escrituras para convencer a sus acusadores. Miren cómo el evangelista Mateo subraya repetidamente este decir. Él decía en la mayoría de los escritos: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio de los profetas. Lo que ocurrió con Jesús, muchas de las obras y de los milagros que Jesús hacía, sucedió, dice el evangelista, para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Este testimonio del Padre en su palabra era claro, constante y suficiente para reconocer a Cristo como el Mesías prometido. Era la voz de Dios audible diciendo que Él era su Hijo. Pero sin embargo, la dureza del corazón impidió que muchos lo vieran así como el Mesías. Así que ese testimonio hoy sigue vivo y vigente para cada uno de nosotros, porque las Escrituras siguen siendo exactamente la misma que el Señor leyó a estas personas que le acusaban. Las Escrituras continúan proclamando
que Jesús es el Hijo de Dios. Continúan proclamando que Jesús es el Señor, que es el Salvador enviado por el Padre para redimir al mundo. Y con esto en mente, el Señor va a apelar a su último y al cuarto testigo que presenta en su defensa. Y aquí tenemos las Escrituras. Las Escrituras, dice, desde Moisés hasta los profetas, todas anuncian al Mesías. Desde Moisés hasta los profetas, todas anuncian al Mesías. Si pensamos en el punto anterior que acabamos de ver, el testigo que era el Padre, que con voz y con escritura revelaba a Jesús como su Hijo, el Señor entonces continúa diciéndole a ellos de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 39. Noten que si vemos el verbo escudriñar como un mandato, podríamos pensar que el Señor le está diciendo: escudriñen las Escrituras, para que vean entonces que ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes creen en las Escrituras, escudriñenlas para que vean que ellas dan testimonio de mí. Pero si vemos el verbo como una afirmación que el Señor hace, dice, escudriñan las Escrituras, el Señor está revelando que ellos sí leen las Escrituras, escudriñan las Escrituras, pero no han podido ver a Jesús en las Escrituras. Y es por eso que el Señor le está revelando que vaya, para que esto le sea revelado. De ninguna manera entonces ellos están viendo. Podríamos nosotros decir que en cualquiera de los dos casos, el término escudriñar significa que nosotros entonces debemos meditar, debemos profundizar y investigar. Escudriñar significa meditar, profundizar e investigar. No leer la palabra por arribita, como nosotros le decimos, sino leerla con profundidad. Escudriñar significa buscar en lo más profundo, buscar el significado de lo que Dios está hablando a través de esas palabras. No se trata de una lectura superficial. Se requiere entonces de diligencia en el buscar, pero sobre todo en el deseo de hallar. Esta es la forma en la que el Señor en esta mañana nos exhorta a acercarnos a su palabra, escudriñar las Escrituras. No tengamos solamente una lectura superficial. Sabemos que los miembros del Sanedrín, conocían las Escrituras. Sin lugar a dudas que conocían las Escrituras. Habían leído sobremanera todos los escritos. Habían leído sobremanera todo el Antiguo Testamento. Ellos eran los conocedores de la ley. Pero sin embargo, el Señor aquí le está diciendo que escudriñen las Escrituras, porque de ella
porque ellas dan testimonio de que Jesús es el Mesías. Entonces nosotros pudiésemos también estar cayendo en el mismo error de los miembros del Sanedrín, de leer y leer y leer y leer. Pero si esa lectura no nos llevan a Cristo, al Mesías, entonces estamos teniendo una lectura seca y vacía. Porque el propósito de las Escrituras es llevarnos a Cristo. Es lo que revela las palabras. El propósito de las Escrituras es llevarnos a Cristo. En este punto que estamos viendo de este testigo número 4 que el Señor presenta, pudiésemos nosotros en esta mañana reflexionar de qué manera estamos escudriñando las Escrituras, de qué manera estamos profundizando en las Escrituras, si es para volvernos cada día más expertos o es para hallar a Cristo en la lectura. Era exactamente lo que estaba pasando con los miembros del Sanedrín. Ellos conocían a plenitud las Escrituras, pero no habían podido encontrar al Señor. No le conocían como el Mesías venidero. Entonces podemos ver que ellos dedicaban mucho tiempo al estudio de las palabras. Y esto refleja que estaban enfocados única y exclusivamente en las letras. En la letra, en la lectura. Pero no estaban enfocados en el Espíritu que da vida, que es Jesús. Por eso su estudio no les producía fruto. Consideraban la lectura, de hecho, como un fin en sí mismo, creyendo que por conocerla de manera intelectual ya estaban seguros delante de Dios. Sin embargo, no comprendían que el propósito esencial de las Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, era conducirlos a Cristo para que por medio de Él pudieran ser salvos. Vemos entonces que a ellos les faltaba el amor genuino hacia Dios y sobre todo un corazón a obedecer su voluntad. Y es por eso que ellos no lograban ver a Jesús en las Escrituras. No era que no leían, sí leían, pero dice la palabra que le faltaba el amor y un corazón obediente a la voluntad de Dios. Esta realidad nos deja a nosotros en esta mañana una lección muy importante. Y es que el simple conocimiento bíblico no basta si no nos lleva a un encuentro personal con Jesús. Entonces no debemos olvidar que quienes más se oponían a Jesús, ¿quiénes fueron? Precisamente aquellos que más leían y que escudriñaban y que estudiaban la Biblia. ¿Quiere eso decir que leer la Biblia y escudriñar la Biblia es malo? De ninguna manera, dice el apóstol. Sino que
el propósito de la lectura no debe ser para nuestra satisfacción personal, sino para encontrar a Jesús en ella revelada. Su conocimiento entonces se había vuelto seco y sin vida espiritual. Así también nuestro estudio de la palabra no nos lleva a contemplar a Cristo en cada página. Si eso no ocurre en nuestra lectura, que no nos lleve a contemplar a Cristo en cada palabra que leemos, entonces estamos corriendo el riesgo de repetir ese mismo error que le está pasando a estas personas que acusan a Jesús. Jesús mismo ilustró esta verdad. Recordemos cuando Él se encontró con los discípulos de Jesús después de su muerte, los que iban camino a Emaús. Ellos conocían las profecías. Dice la palabra que ellos conocían la profecía, pero no entendían que todo apuntaba al Salvador. Y cuando Jesús se encuentra con ellos, entonces, que lo alcanza, caminando, iban ellos camino a Emaús, el Señor los reprende con amor diciendo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús le explicó lo que las Escrituras decían acerca de él. Noten que estos discípulos que iban camino a Emaús también le pasaba exactamente lo mismo que le pasaba a los fariseos que acusaban a Jesús. Dice la palabra que ellos conocían las Escrituras y que decían que eso tenía que pasarle al Mesías. ¿Y qué ocurre cuando pasa? Dice que ellos van tristes y cabizbajo camino a Emaús sin esperanza, porque el Señor en quien ellos tenían toda su confianza había sido crucificado y había sido sepultados. Ellos habían dejado toda su esperanza tras la muerte de Jesús. Y al final, cuando Jesús les revela las Escrituras, ellos que parten el pan con Jesús, entonces dicen: ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos mostraba las Escrituras? Y es cuando encuentran a Jesús en lo que están leyendo. Ese encuentro con Jesús en la lectura de las Escrituras es lo que Él está pretendiendo lograr para salvar a quienes les acosan. Y es ahí donde nosotros damos gracias al Señor por la misericordia que ha tenido siempre con nosotros. Estos testimonios no solo validan la divinidad de Jesús, sino que muestran que Dios ha provisto las suficientes evidencias para creer que Jesús es Dios. Pero adivinen, aún Jesús presentando estos 4 testigos, ellos no creyeron en Jesús.
aún el Señor presentando estos 4 testigos, ellos no creyeron en Jesús. Y nosotros pudiéramos pensar que eso le ocurrió a ellos por incrédulos. Pero mi estimado hermano, eso también nos ocurre a nosotros hoy día. Y por eso el Señor viene a desarrollar este tercer punto que va del versículo 40 al versículo 47, que nosotros le hemos puesto la incredulidad del hombre frente a la verdad divina. Ya el Señor expuso su verdad y presentó su testigo. Ahora, miren cómo el Señor inicia diciendo: no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí él escribió. Entonces noten que, aunque las evidencias aportadas por Jesús eran claras y suficientes, los judíos no llegaron a creer en Jesús. Y eso tiene que estar fundamentado en una razón. Y vamos a ver entonces cuáles razones da el pasaje para que ellos no creyeran. La primera razón que da el pasaje es, la razón número 1 es que ellos no querían. No querían. El mismo Señor Jesucristo lo dice en su palabra, versículo 40 dice: y no queréis venir a mí. ¿Por qué ellos no van a Jesús? Porque no quieren. No es por falta de evidencia, porque el Señor acaba de presentar 4 testigos que no tienen ningún nivel de discusión ante esas evidencias. Dice que esas evidencias eran claras y suficientes. Pero el Señor le dice aquí: no queréis venir a mí para que tengan vida. Ellos no quieren. El Señor expresó entonces esta causa de la siguiente manera: en realidad, detrás de su ceguera espiritual, ¿qué había detrás de esa ceguera espiritual? Un corazón rebelde. Un corazón que no quiere, dice el Señor. Pero si te estoy mostrando la verdad con las escrituras que tú lees y que tú crees, y ahí revela que yo soy el que sois, entonces no queréis venir a mí para que tengáis vidas. Es evidente que aquí estamos mirando la rebeldía de un corazón. Y el mismo Señor Jesucristo también, cuando se refiere a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido recogerte, traerte para protegerte? Pero ¿qué hacía el pueblo? Que mataba y perseguía a los profetas, porque no quería, dice el Señor. Y esto siempre es así. La gente hoy y en la antigüedad no se pierde, no se condena por la falta de luz y de evidencia, sino por la falta de voluntad. Aquí lo que estamos viendo en este pasaje es una falta de voluntad y una rebeldía de corazón. Entonces, la verdadera razón de que la gente no acepta al Salvador no es por la falta de evidencia.
No es por la falta de evidencia, porque evidencias tenemos. Miren cómo el apóstol Pablo subraya este principio cuando escribió a los romanos. Él dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es lo que pasa con el corazón de estos miembros del Sanedrín, acusando a Jesús, pero ellos en realidad están viendo las evidencias, la rebeldía de su corazón, el necio corazón que el apóstol Pablo señala, es entonces lo que lo lleva a no creer en Jesús. La segunda razón que el Señor expone en este pasaje es que ellos no buscaban la gloria de Dios. No buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban su propia gloria. Dice, a pesar de que parece que acusaban a Jesús de buscar su propia gloria, esto no era así, porque el Señor responde de la siguiente manera, dice, gloria de los hombres no recibo. El Señor está diciendo en el versículo 41, glorias de los hombres no recibo. Y viene entonces la palabra de la falta de amor en ello. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Sin lugar a duda que podemos ver en este pasaje que precisamente ese era el problema que impedía que ellos creyeran. El Señor responde, hace una pregunta en el mismo pasaje, dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibid gloria los unos de los otros y no buscar la gloria que viene del Dios único? Aquí Jesús les está acusando de que ellos están buscando su propia gloria. Y de hecho, estos miembros del Sanedrín era tan evidente que buscaban su propia gloria, que buscaban los aplausos, que buscaban ser elogiados, que en Juan 12, del 42 al 43, dice la palabra, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, muchos creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esa es la causa que el Señor está revelando del por qué no creen y no vienen a Él. La tercera causa del por qué no creyeron, y esta sí que es un pecado capital. El Señor ha dicho como un mandamiento, como el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí el Señor le está diciendo a ellos que no amaban a Dios. Entonces, hay un pecado y hay un incumplimiento a lo que ellos pretendían convencer de que ellos eran los líderes religiosos y que cumplían con la ley.
pero la ley dice, amarás al Señor tu Dios. Y el Señor le está diciendo en este pasaje que ellos no amaban a Dios. Miren cómo dice el versículo 42, mas yo os conozco que no tener amor de Dios en ustedes. Esa era la causa que en último término era la razón de por qué ellos no creían en Cristo, ni tampoco buscaban la gloria de Dios. Ellos no buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban su propia gloria. ¿Por qué? Si no creían en el Hijo, ¿cómo amarían a Dios? Si nosotros que somos humanos enviáramos a una casa a uno de nuestros hijos y a ese hijo se le trata mal, se le acusa, se le ultraja, esa persona no le ama a ustedes ni a nosotros. ¿Por qué? Porque no está creyendo ni recibiendo al Hijo que el Padre ha enviado. Ellos no creían en el que Dios había enviado, no porque le faltara evidencia, sino, dice la palabra, porque no amaban a Dios. Si hubieran amado a Dios, habrían recibido al Hijo. Y esa falta de sinceridad en sus corazones es lo que Dios revela en esta palabra, que era el verdadero obstáculo para creer en Jesús. Entonces el Señor, en estos últimos versículos, va a resaltar las consecuencias que tiene el no creer en Jesús. ¿Cuál sería la primera consecuencia que revela el pasaje? Que serían engañados por falso profeta. Que dice el versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si no me reciben a mí, entonces, dice la palabra, si otro viene en su propio nombre, a ese recibir. Esos son los falsos profetas a quien ellos recibirían. Y esa es una de las consecuencias que el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 8 a 12, también manifiesta. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis estimados hermanos, las consecuencias de negarse a creer en Cristo son terribles, de acuerdo a lo que dice la palabra. Son terribles. La primera consecuencia es esa, que serán engañados por este falso profeta, por este anticristo que vendrá y engañará a todos aquellos que no aceptaron la verdad.
Y la segunda consecuencia que el Señor relata en este pasaje es que serán juzgados por los escritos de Moisés. Dice el Señor entonces, no piensen que yo voy a acusarles delante del Padre. Ustedes tienen ya quien les acusa, Moisés, en quien tenéis esperanza. Dice la palabra que Jesús no ha venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Por esto les dijo a los judíos, no piensen que yo he venido a acusarlo. De hecho, lo que el Señor hace de presentar estos testigos, específicamente cuando presenta a Juan, que le dice, yo le doy este testimonio para que ustedes sean salvos. Esa es la razón de por qué el Señor está presentando estos testigos delante de ellos. Sin embargo, su rechazo no quedaría sin consecuencia. Ellos se jactaban una y otra vez de decir, por ejemplo, en Juan 9:28, ellos le dicen al Señor, nosotros somos discípulos de Moisés. Y por eso Jesús le dice ahora que esos escritos apelan y revelan a creer en el Mesías. Esas son las instrucciones que Moisés da en sus escritos. Por eso el Señor apela a ello y le dice, porque si creyeres a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió Moisés. Pero estamos mirando que a pesar de que ellos se jactaban de ser sus seguidores, en verdad no le creían. Y eso es la consecuencia de un corazón rebelde, de un corazón que busca su propia gloria y de un corazón que no ama a Dios. Porque ellos se presentaban como seguidores de Jesús, pero no creían lo que en el escrito mandaba. Pues de él, de Jesús, daba testimonio. Veamos cómo el mismo Moisés habló del Mesías y las consecuencias venideras sobre lo que rechazaran esas profecías. En Deuteronomio 18, de los versículos 18 a 19, dice así, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandares. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces noten que los mismos escritos de Moisés manda a creer en Jesús. Por eso el Señor le dice estas palabras en el versículo 46, si creyeres en Moisés, creerían en mí. Así que a pesar de que habían tenido el gran privilegio de recibir el testimonio de Moisés, ellos se negaron a creer en Cristo. Se negaron a creer en los mismos escritos de Moisés. Por eso el Señor le dice, ustedes tienen quien les acuse, Moisés, en quien tenéis esperanza. Y en esta mañana el Señor quiere decirnos a nosotros, nuestra esperanza
debe estar puesta en Jesús. En Él, que ha mostrado su misericordia, que ha presentado su defensa sin tener que presentarla, con un propósito eterno que tiene, y es que tú y yo seamos salvos por la verdad de su palabra. Finalmente yo quiero decir que a la luz de todo lo que hemos estudiado en esta mañana sobre este pasaje de Juan 5, de los versículos 30 al 47, podemos concluir lo siguiente. El Señor Jesús nos enseña en esta mañana que Él no necesita defensa humana, porque el Padre, las Escrituras han dado testimonio de que Él es Dios. Pero sin embargo, cada corazón que ha escuchado este mensaje hoy debe decidir si cree o rechaza ese testimonio. Las evidencias están dadas. Y hoy en esta mañana, la voz de Cristo sigue diciéndote: ven a mí para que tenga vida eterna. Levántate y ven a mí para que sea salvo por el poder de su palabra. Y que no seamos como aquellos que conocían las Escrituras, pero que no reconocieron al Salvador. Que el Señor revele en nuestros corazones que las Escrituras nos llevan a verle a Él en cada letra, en cada sílaba, en cada palabra. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pies para orar. Amado Dios, amantísimo Padre, tú que moras en las alturas, tú que has mostrado misericordia en esta mañana, tú que has presentado a nuestros corazones las evidencias más contundentes y fehacientes de que tú eres Dios, de que tú y el Padre una sola persona son. Oh Señor, queremos darte gracias por lo que has revelado, Señor, en esta mañana. Gracias porque a ti te ha parecido, Señor, mostrar evidencia clara y contundente para nosotros que escudriñamos las Escrituras, Señor, podamos verte a ti en cada palabra. Oh Señor, sigue revelando a nuestros corazones, Señor, tu propósito y tu voluntad. Oh Señor, te clamamos en esta mañana para que nunca falte en nuestro corazón el amor a tu nombre, Padre. Oh Señor, porque amándote a ti, oh Dios, reconocemos, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, el enviado, el Cristo, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como, Señor, tú le revelaste a Juan el Bautista, Señor, que te presentó delante del pueblo como ese Cordero inmolado, aquel que nos bautiza con el Espíritu Santo, Señor. Oh Señor, que tu Espíritu Santo siga convenciéndonos
de pecado y de juicio. Oh Señor, que tu palabra nos lleve a un crecimiento continuo, Señor, de entender de que tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, oh Jesús. Te alabamos y exaltamos tu santo nombre.